Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Indocumentados fueron detenidos recientemente en el área de Post Chiquito. Edición especial el día de hoy de Pop-Up News de Web de Navidad. Varios turistas están desesperados por la situación en Perú. Ellos están varados. Alcalde de Reynosa, en México, pide que no vayan más migrantes a su ciudad. Un joven se tatúa dichos de Messi en este mundial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una vez más la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos, esperando que ustedes hayan tenido un excelente jueves y que ya se estén alistando para lo que será este fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la detención de 2 personas indocumentadas en el área de Post Chiquito. Sabemos que el cuerpo policial y diferentes instancias están haciendo diferentes controles, verificando así el estatus legal de las personas. Las autoridades siempre están haciendo diferentes controles, no solamente verificando el estatus legal de las personas, mirando que también cumplan con toda la normativa cuando van en las vías de la isla, que tengan el cinturón de seguridad, que no estén manejando bajo los efectos del alcohol, pero en ocasiones también cuando hacen este tipo de controles pueden pedir los documentos legales para poder permanecer en la isla. Ayer también, según lo que indicaron a la altura de Kings Car Care, allí en Post Chiquito, la policía del barrio controló una van al estilo Hyundai. Durante este control se dieron cuenta que 2 personas no tenían sus documentos legales para poder estar en Aruba. Por este motivo, las personas fueron detenidas y les pidieron al transporte policial para que de esta manera sean trasladadas al departamento de Guardanos Costa y pendiente a una deportación. Sabemos que los trámites que se realizan es cuando la policía hace el control y la persona no puede demostrar, tiene algún tiempo para que así pueda demostrar o decirle a algún familiar o algún amigo que traiga su permiso de estadía legal. Si no es posible y efectivamente se dan cuenta que la persona no tiene su documentación en regla, van al departamento de Guardanos Costa y ahí ya es pendiente a su deportación. Cambiando de tema, desde ayer en horas de la tarde, la gerencia de la compañía Arubus habría mencionado que durante todo el día de hoy y durante 24 horas no iban a tener servicio por diferentes huelgas y protestas que se están registrando por parte también de los conductores. Ante esto, el ministro de Transporte, el señor Ursel Arens, indicó que están haciendo todo lo posible para poderse sentar a la mesa con estos gremios y los sindicatos para evitar así que los usuarios, que al final del día son los más afectados. La gerencia de Arubus en Vey desde ayer en horas de la tarde informó en su página de Facebook que habría interrupción o retraso del servicio de Arubus para hoy jueves. Según el anuncio, ellos esperaban diferentes manifestaciones por parte de los trabajadores, quienes anunciaron que no tendrían servicio de transporte público por 24 horas, comenzando desde hoy a las 8 de la mañana y terminando mañana viernes a las 8 de la mañana. Según el anuncio, la situación es una que es totalmente fuera de nuestro alcance, pues que ellos no podían hacer absolutamente nada para remediar la situación. Según se pudo entender que el sindicato en cuestión, CEPA, es quien está sosteniendo esta acción que ya se había registrado anteriormente por los motivos del descontento con la reestructuración de los horarios de trabajo de los empleados, primordialmente de los conductores de bus. Ante esto, el ministro de Transporte, el señor Ursel Arens, notó lo que estaba ocurriendo frente a este anuncio y comentó que ellos también han tomado los pasos para no solamente reunirse con los sindicatos, sino que también desde el fin de semana pasado, antes de que él viajara, se sentó con el mediador del gobierno para mirar cuál es el impasse y pedir la asistencia, para que de esta manera todos los partidos estén juntos a la mesa y poder llegar a una solución. Los trabajadores, sin embargo, no aceptaron la estructura salarial que la gerencia ha venido consigo y por ese motivo los que en este momento están siendo más afectados son los usuarios que no pueden tener el servicio de transporte.
y a esta hora llega esta edición especial por parte de Pop-Up News de Web, siendo la última y hablando no solamente de lo que viene para este año 2023, sino una edición especial de Navidad. Awe, dengue última edición de Pop-Up News, mita conversar con web su director, señor Alfredo Colman. Alfredo, bombini. Si man pasa, nossa papia di eu reto nan ku web ta tinha aqui. Pero tava din coisa na bunca passa também. Correto, Ash. Nós temos celebração de nos 90 anos da produção água de bebê para Aruba. Também nós temos a transformação de generar corrente com vapor para 100% motor. Depois de 105 anos que nós fazemos, nós temos também atividade para LNG, gás, e também piloto de meta pré-pagar de água de bebê. Tanque novo de água de bebê na norte, Alto Vista, e nós temos preparação também para amplia capacidade de energia renovável. Ok. Awo é motivo que o web está inovar assim na hopi dentro su planta não tá para manejar o preço alto de HFO. Nós está preparando agora aqui projeto para vir com de 3 plantas de SWRO. Den como é vai impactar a tarifa não de água ora o projeto queda claro. Verdade que nós sabemos cambiar planta de água para seawater reverse osmosis, é mais eficiente, nós está impactar nos custos de produção, que nós está impactando, então que tarifa de água está algo que depende de diferentes aspectos, mas a nós de parte de web Aruba queda empenhar para vir com tarifa pagável para a comunidade. Ok, outro projeto que nós acaba de iniciar é a renovação ou eigenlijk reemplaço de tanque de Alto Vista. Como isso vai impactar a qualidade de água na área do norte? Sim, o tanque novo de Alto Vista vai ter tanque mais grande, com mais capacidade. Se forma parte de projeto mais grande que está será upgrade de nossa rede de distribuição de água de bebê, de forma que nós temos suficiente capacidade para a área norte que queda crescer e com a pressão também de água e qualidade de água está na nível. Ok. Agora, para o qual está serviço na cliente, que desenvolvimento nós podemos verwacht outro ano? Aqui em 2022 nós temos projeto que nós start para a parte de coaching e liderazgo de nosso departamento de customer service. Se está indo bom, ele continua também em 2023. Gradualmente nós estamos aqui fruto não. Para o que trata projeto de digitalização que nós start aqui em também, que vai ter duração de 2 anos, parte de sistema novo de administração para o nosso usuário, de forma que nós temos mais possibilidade de manejar o consumo e pago de água de bebê. Ok. Agora, para lograr de nossos objetivos para produzir fontes de energia renovável, nós temos amplia energia de solo e vento. Como está indo que sei? Sim, aqui nós temos preparação para expandir a capacidade de geração de energia e vento. Nós temos sítio, esse é Rincón, e também de 2 windmolenparques de Aruba. Nós temos também planos para ampliar a capacidade de energia solar, mas também almacenar energia através de bateria. Tudo isso aqui na forma plana para chegar ao objetivo do país Aruba para 50% de energia renovável. Isso aqui forma parte também de transição energética que o full monte vai dirigir. Ok, well, trabalho tem para outro ano. Tem algo ainda que o Alfredo quer agregar? Sim, me quero desejar ao inteiro povo de Aruba, mas particularmente meu colega de web Aruba NV e na família, bom Páscoa e feliz ano novo 2023, que Deus abençoe nos todos. Masha danke, Alfredo. De minha parte também, me quero desejar itur feliz dia de fiesta e lo melhor para 2023. Na mesmo momento, me quero agradecer imensamente para a sintonia inteira e para seguro e comentário que nós recebemos na social media. Até outro ano! Empezamos nuestra ronda internacional con la preocupación que tienen muchos turistas quienes se encuentran en este momento varados en Perú debido a las diferentes manifestaciones que se están registrando por toda la situación política en este país. Son diferentes ciudadanos de muchísimas nacionalidades quienes en las vías, sin ningún tipo de servicio ni tampoco dinero, se encuentran allí varados.
Nuestras vidas están corriendo peligro. Yo soy boliviano, hay bastantes hermanos de distintos países, de Chile, Colombia, Ecuador, México, Argentina, entre otros, y nos encontramos preocupados. Son turistas que llegaron para conocer nuestras maravillas y ahora se encuentran en las carreteras, sin alimento, preocupados, varados por las protestas. Soy de Chile, estoy secuestrada hace más de 15 horas, no tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero. Soy de Argentina, estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares, ya nos estamos quedando sin plata, sin comida, no tenemos agua tampoco, ni las necesidades básicas, así que por favor, ayúdennos. Dicen sentirse secuestrados, sin dinero y sin poder comunicarse. Piden no solo a las autoridades peruanas auxilio, sino que también se pronuncien sus respectivas embajadas. Queremos que nos puedan auxiliar. Repetimos, estamos secuestrados acá, no podemos movilizarnos en los buses, no podemos movilizarnos a pie, inclusive, lastimosamente nuestros derechos están completamente siendo conculcados y vulnerados. Exigimos una respuesta ya, auxilio, por favor. Son varios días a su suerte como este turista que refiere que desde el domingo está en la vía en la zona de Chala, sin poder realizar necesidades básicas. Y es que el dinero, como a todos, se les acabó. A través de las redes sociales piden viralizar los videos para que sean escuchados. Domingo 11, 2 de la mañana, estamos aquí varados en la vía Chala. Como pueden ver, los camiones al fondo, hasta arriba donde va el cerro, están totalmente varados. Un sector como el turismo, que empezaba a alzar vuelo, hoy paga las consecuencias. Anotar además que a la fecha son 2 aeropuertos que se mantienen cerrados, tanto el de Arequipa como el de Cusco. Nos vamos ahora a Colombia, en donde el comisionado de paz, que estaría de mediador entre el ELN y el gobierno, le ha pedido allí a las autoridades que también investiguen los diferentes hechos que se han registrado en las últimas horas en Colombia, porque sabemos que habían diferentes territorios en donde ya se habría firmado la paz, pero sin embargo, al parecer, se está incumpliendo. El anuncio de alivio humanitario para cientos de desplazados del Bajo Calima en el Valle del Cauca y Medio San Juan en Chocó no duró ni 24 horas. Esto luego que el Frente Occidental del ELN anunciara un paro armado indefinido a partir del 15 de diciembre a las 6 de la tarde, tras, según ellos, una arremetida de grupos paramilitares como el Clan del Golfo. Entre la comunidad ya se siente el temor. El señor personero del Litoral de San Juan me informa que hay un confinamiento, digamos, autoconfinamiento en la medida que los ciudadanos temen salir de su territorio. El comisionado de paz pidió coherencia y dijo que este anuncio solo afecta la credibilidad del ELN. Ya hemos actuado bajo los mecanismos que tenemos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional para que nos den una respuesta al respecto. Analistas hablan de la necesidad de incluir mandos territoriales que estén inmersos en las disputas con otros grupos ilegales en la mesa de diálogo para dar sincronía a lo que se pacta y urgen por un pronunciamiento del jefe de la delegación en Caracas. Debería haber también un llamado a la tranquilidad y a la legitimación del proceso por parte del ELN, y es que el ELN debe contribuir precisamente a generar confianza en la población civil, en la opinión pública, en la comunidad internacional, de que lo que se pacta se puede cumplir. En esta zona, considerada enclave estratégico para actividades como narcotráfico, minería ilegal, deforestación, entre otras economías ilegales, actúan el ELN y el Clan del Golfo. Cambiando de tema, los migrantes continúan llegando a la frontera sur entre México y los Estados Unidos, porque sabemos que ya el próximo 21 de diciembre empieza a regir lo que será el nuevo código frente al título 42 y ellos ya se están entregando a las autoridades. El informe es de La Voz de América. Numerosos migrantes continúan llegando sin cesar a la frontera sur de Estados Unidos. Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1,500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues. Gracias a Dios, la autoridad nos ayudan, nos llegamos a nuestro destino y llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias. Salimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad?
Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha brindado las puertas, nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos. Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza. Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer, más bien va a ser una decisión informados. Una vez que llegan alimentado, descansado un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos y después ya será una decisión personal de cada familia. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1,800 migrantes se entregaron en el río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. Pues hablando de este tema, el alcalde de la ciudad de Reynosa, en México, ha pedido que no sigan llegando más inmigrantes porque van a buscar diferentes medidas para poderlos sacar de esta ciudad, indicando que el sistema que ellos han manejado no podría recibir a más de ellos. La situación de la migración de verdad que es bastante compleja y más en este país. Aquí en Reynosa ya no se puede recibir más migrantes. Miles de migrantes siguen llegando a la frontera norte de México ante el esperado fin del título 42 y ciudades fronterizas como Reynosa dicen que ya no pueden recibir a nadie más. Hemos construido un centro migratorio nuevo que antes no existía. Hemos aportado recursos municipales para poder atender a la población migrante que se encuentra dentro de la ciudad. Pero hay que reconocer cuando ya no se puede. Después de cruzar 7 países en 2 meses, este venezolano finalmente llega a la frontera, pero con el rostro cabizbajo. Aquí en México nos ha puesto muchos obstáculos, más que todos nosotros los venezolanos, no entiendo por qué. Si hay migrantes en las calles, los vamos a mandar a otro lado, porque aquí en Reynosa no tenemos ya la capacidad. No tenemos el personal, la infraestructura, los recursos para poder cuidar de ellos. Los albergues y las casas de asistencia están desbordados y representa un gran desafío conseguir ropa, techo y alimento para miles de migrantes que viven en las calles y en campamentos improvisados de Reynosa. Y por eso les pido a toda la gente que esté pensando en este momento, que se encuentra en la frontera sur, que quiera venir a Reynosa, que no vengan. Que no vengan porque no van a poder ser recibidos. No que no queramos y no que no lo hayamos hecho, pero ya los números son muy altos que no podemos. La sonrisa se dibujó en el rostro de José al enterarse del fin del título 42. Gracias a Dios. Aunque el mensaje del alcalde de Reynosa para la comunidad migrante es otro. Que se vayan a otro lado, aquí no los podemos recibir. En otra información, en los Estados Unidos se indica que tienen cerca de 4,000 hospitalizaciones diarias frente al COVID-19, a pesar de que en muchos países pues ya las medidas casi que no hay para que de esta manera entren en vigor. Sin embargo, según lo que indicó la Organización Mundial de la Salud, se siguen conociendo más casos de contagio. Un promedio de 4.400 hospitalizaciones diarias y más de 303.000 a la semana a cuenta del COVID-19 se están registrando en Estados Unidos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Omicron ha demostrado ser significativamente más transmisible que su predecesor Delta y continúa causando una mortalidad significativa debido a la intensidad de la transmisión. Hoy en día circulan más de 500 sublinajes de Omicron. La alerta elevada por la Organización Mundial de la Salud va acompañada en Estados Unidos por una nueva recomendación de usar mascarillas, esas que parecían quedar superadas. También sugerimos el uso de mascarilla de alta calidad, que se ajuste bien para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, especialmente para aquellos en el 5% de la población que actualmente vive en condados con un alto nivel comunitario de COVID-19. Mientras tanto, hospitales en estados como Texas y Ohio, con mano de obra y recursos limitados, intentan mantenerse operativos. La Asociación de Hospitales de Texas asegura encontrarse en una posición crítica respecto al resto de la nación. 1 de cada 10 hospitales en Texas está en riesgo de cierre. En realidad, esto es el doble del nivel que vimos antes de la pandemia. Casi la mitad de los hospitales en el estado tienen un margen operativo negativo en este momento. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Abuelos olvidados reciben regalos en Medellín en esta época. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Sei Tar, mais cubo por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Tar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Ay, ay, ay! Sostenevo en Denan, tan nos compra local. Sostenevo en Denan. ¿Qué va a decir? Compra local. Vos divo en Denan. Compra local. Yuda por un man. Compra local. Vos divo en Denan. Compra local. Compra local. Y nos pa' nos mes. Danos me está cera cabeza. Lo que planta wey, mayan nos me está come DJ. ¿Qué va a decir? Compra local. Vos divo en Denan. Compra local. Yuda por un man. Compra local. Pa' unió economía de Aruba nos turta. Compra local. Dinos pa' nos mes. Aruba completo van celebrar con Tapacora. Bumananalaira van celebrar con Tapacora. Hey, waki sumani boy pra ser duro. Tu ne bom Pasco e ser boy. Celebrar Cuba família. Celebrar ambicia. Celebrar Cuba balanche. Celebrar Acorda, responsável sim. van celebrar com Tapacora. Vida dá bendición. Van celebrar con Tapacora. Riba vacilar nós dois. Que tapa, ai paranda, danos. Que tapa, sea bebê responsável. Se não larga de buscava, família na casa guardava. Finianha, vida te regalo com banha. Vem vibra e o ende podanha. Feliz dia na de fiesta. Balashi e nós está bem responsável. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. Continuamos con más información a través de Primera Plana. A continuación les vamos a mostrar un informe que ocurre en este momento en Medellín de cómo unos abuelitos reciben regalos, estos abuelitos olvidados tristemente y que en esta época decembrina se les está llevando un poquito de amor. El informe es de Erika Zapata de Noticias Caracol. Estos abuelitos ya habían perdido la esperanza de que el niño Dios les respondiera cartas en Navidad. Pese a la echadera de lápiz, los regalitos nunca habían llegado. Pero este año la cosa fue diferente. Otra vez Navidad. Siendo la medianoche, los obsequios llegaron, acompañados de natilla, buñuelos y gente con quien bailar. Bueno, y don Gabriel, ¿usted qué le pidió al niño Dios? Muestre, llevo la carta. ¿Por qué es tan importante esta fecha para ti? Porque se acuerda uno mucho de su familia, de uno. No quiero que me pregunte nada. ¿Qué le pediste al niño Dios? Le pedí unos tenis negros y una suadera. Aunque esta iba a ser una noche normal, terminó siendo la más buena del 2022. Por lo menos para don Luis Montoya y don Gabriel Gaviria, con 80 y 100 años respectivamente. ¿Estás muy contento hoy? Yo sí estoy contento porque me estoy aquí trasnochando, pero vale la pena. Para los dientes no, ¿por qué? Pero te llegó un cepillo de dientes. Te llegó un cepillo de dientes. Sí.
Y vean estas temerarias imágenes de un motociclista que iba, ustedes no lo van a creer, a 185 kilómetros por hora en una de las vías principales en Colombia y por poco comete una imprudencia, pues a pesar de que él pidió disculpas en sus redes sociales indicando que al parecer había sido un problema en el computador de su moto, sin embargo, grandes críticas se generaron. Sebastián Herrera es un motociclista y youtuber que se hizo viral luego de que casi causara un accidente. En este video que se publicó en las redes sociales, le echa la culpa a la computadora de su moto por irse de largo en la curva, luego de que la cual se encontrara de frente con otro señor que también iba en moto. El motociclista hizo la grabación para probar un sistema y en ella salió a recorrer las vías de Antioquia a altas velocidades, según registró con su propio video. Sin embargo, hubo un momento en el que por poco se choca en contra de otra moto. Resulta que en esta recta tengo la referencia de frenar en este punto. Ahí donde ven la señal de tránsito, en esa moto voy a 185 kilómetros por hora. Ahí decido frenar fuerte porque es mi punto de referencia y lo que pasa es que la ABC de la moto, lo que es el sistema de frenos antibloqueo, se activa y me hace perder potencia de frenado. A la vez lo que hace es soltar presión de frenado para que la rueda se deslice. No sé por qué salía que venía deslizando. Creo que fue un error de la computadora, pues muchas personas también estuvieron dando sus comentarios y opinando sobre esta polémica. El joven dijo que ofrecía disculpas, pero que gracias a Dios esto no pasó a mayores. A pesar de su explicación y las disculpas, las críticas no se hicieron esperar. Y llega una vez más Loto, la lotería de Aruba, porque está buscando un millonario y ese podría ser tú. Loto, la lotería de Aruba, llega con su mini mega que está en 400.000 florines y con el mega plus que está en 135.000 florines. Tenemos un total de 535.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 16 de diciembre, el jackpot del mini mega y su mega plus está en 535.000 florines. Compren su ticket desde ya para que de esta manera también estén en juego y puedan disfrutar esta época decembrina gracias a Loto, la lotería de Aruba. Y los dejo con estas imágenes que han causado un gran furor. Sabemos que ya la selección argentina está en la final de la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, son muchísimos los fanáticos, los adeptos que tienen un gran amor y específicamente por el astro argentino Lionel Messi. Tanto así que se lo llevan hasta la piel. No cabe duda que el astro argentino Lionel Messi impone moda por todos los lados. Incluso ya hay personas que llaman a sus hijos con el nombre del astro argentino. Sin embargo, hay otros que van a un nivel mucho más allá y el fanatismo los lleva a tatuarse en su piel. Se trata de un joven que a través de su cuenta en Instagram compartió el diseño que creó para su cliente, el cual en pocas palabras se viralizó y que se plasmó el rostro de Lionel y la frase "¿Qué miras, bobo?", que recientemente tiró después de eliminar a los Países Bajos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En otro video también el argentino Nicolás Melena, quien reside en Buenos Aires, tenía la intención de solo tatuarse la frase que le dedicó Lionel Messi al holandés: "¿Qué miras, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá". Pero en el último momento decidió dibujarse la composición de un retrato que sirve para enviarle un mensaje al técnico Luis Van Gaal sobre su pasado conflictivo con varios jugadores latinoamericanos. Este joven se tatuó el dibujo en el que se unió la celebración de Messi ante el banquillo de los Países Bajos, que se llevó sus dos manos hacia las orejas, haciendo alusión al gesto que hacía Juan Román Riquelme de forma de topollillo tras marcar su gol al minuto 73. También en otra imagen se ve cuando se tatúa a Julián Álvarez, que hizo un gol de globito al arquero de la selección de Croacia. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales podrán estar activos con diferente información. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación aquí en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.